Hola, muy buenas a todos. Sed bienvenidos otra vez a La Cosa Nostra. Hoy hablaremos sobre una segunda parte sobre Lovecraft, concretamente sobre la influencia que ha tenido en la cultura popular, es decir, videojuegos, películas, series, Cómics. cómics, etcétera. Por tanto, ¿por cuál queréis que empecemos? ¿Sobre las películas mismamente? Vale, vamos a ver Mm, las películas. Vale. Bueno, sobre las películas siempre se ha dicho que ha habido un problema, que es la adaptación de las obras a, a su este. También es verdad que se han hecho otro tipo de películas relacionadas con el terror cósmico, que no tienen nada que ver con las obras, pero que evidentemente están influenciadas por este concepto. Mm, Por tanto, yo creo que de- primero y principal habría que preguntarse. decían en la anterior parte que los mitos son una criatura extremadamente viva y extremadamente adaptable y en crecimiento. Y eso es lo que hace, lo que nos permite hacer esto. Permite crear obras que no tienen nada que ver con ya ni siquiera con los mitos. Porque, Ujú. por ejemplo, la mejor película de terror cósmico es Alien y no tiene nada que ver con los mitos de Cthulhu. Pero no, está ahí, esa influencia. No, sí, desde luego. Y eso es lo bueno de todo esto. luego, otra cosa que sí que se puede decir, a lo mejor, es, digamos, por una parte, esta tendencia, digamos, más al terror, al tema, mientras que a lo mejor por otra puede ser más por los personajes, tipo Chulu y sus influencias en otros personajes. En Ujú. cuanto al cine, A otros. siempre se ha dicho, o parece haber este acuerdo tácito, que la obra de Lovecraft es imposible de adaptar. Por otro lado, también se decía lo mismo en Señor de los Anillos, y fíjate, a ver, Cierto. faltará que llegue algún visionario para hacerlo. Se habló muchísimo durante un tiempo, había como una radio esperanza en Guillermo del Toro, apasionado Cierto. de Lovecraft, acérrimo. Recomiendo mucho un documental en el que participó. Era Lovecraft Fearing the Unknown. Es muy bueno y Mm, que repasa esa influencia de Lovecraft en el cine. Y como decía, durante un tiempo se hablaba mucho de que Del Toro iba a llevar al cine Las Montañas de la Locura. No llegó a buen puerto el proyecto, pero bueno, es cuestión de esperar a que aparezca alguien. Por otro lado, sí que es verdad que es muy difícil de adaptar Lovecraft. Primero por lo complicado de lo denso, que su obra, mucho diálogo, mucha descripción, eso en el cine no se traduce bien. claro. Eh, y segundo, por el componente subjetivo de su terror. Porque muchas veces los monstruos, al no estar descritos, deja en la imaginación del autor, del lector. Que que él cree su propio monstruo. Y eso en el cine siempre fracasa. Siempre que le das una forma concreta a un monstruo que debería estar oculto o que es informe, fracasa. Porque lo que te pueden enseñar nunca va a ser tan aterrador como lo que ronda en tu cabeza. Y Bueno, eso me lleva a lo que decía antes. La mejor adaptación de terror cósmico es Alien. ¿Y Alien qué tiene? Alien tiene un contexto en el espacio alejado de toda civilización, unos personajes que curiosamente son contrarios a lo que Lovecraft había puesto, no son para nada ocultos, son los hombres y mujeres del día a día, trabajando simplemente llevando cargas, transportando cargas, Ujú. que se encuentran en una situación que les sobrepasa. Esta situación no se la esperaban ni tienen capacidad para responderla. Se han metido en algo que no deberían haber descubierto. Y es lo que les va a causar su condenación. Y durante toda la película se va dando pinceladas de qué es esa situación. Nunca te la muestran directamente. Te empezamos por, obviamente, la llamada de socorro que les hace desviarse para ir al planeta en el que se encuentra el bicho, que luego resulta ser Ujú. una llamada de advertencia para que no se acerquen. ujú, Después, el descubrimiento y la exploración de la nave extraterrestre. No sabemos quién es ese bicho que está comandando la nave, ya fosilizado, con el pecho destrozado. No sabemos qué son todos esos huevos que descubre eh, este personaje. Se me dio el nombre. Bueno, que descubre el astronauta.
Y desde luego no sabemos qué es el bicho que sale y empieza a matar indiscriminadamente a todos los tripulantes. Y más importante aún, no se le ve casi nunca. Algo que no se entiende, no se entiende en el terror o también de la época, generalmente. Es algo muy difícil de hacer. Crear terror sin enseñar al monstruo, sin enseñar sangre. Y Alien lo considero la mejor película de horror cósmico jamás hecha. Hay otras, muchísimas, que se acercan, incluso obras de Lovecraft, adaptaciones de Lovecraft o inspiradas muy directamente en Lovecraft. Sí. Esto puede ser totalmente fuera de los del terror cósmico. Claro, casos como, por ejemplo, Stephen King o incluso hablan también de Terry Pratchett, aunque yo lo asocio más al humor por las historias del mundo disco, pero puede que también tenga sus obras de terror y que esas obras de terror que yo no conozco, pues sí tengan mucha influencia Lovecraftiana, o incluso que dentro del propio humor que tenga Terry Pratchett, pues también se dé, digamos, cierto humor con ese terror cósmico. Pero si nos vamos, por ejemplo, había dicho antes, a Stephen King, pues generalmente le pasa lo mismo, ¿no? No lo lleva como tal o no da referencias exactas a un ser monstruoso, sino que también deja muchas veces que la gente crea cómo es ese ser de monstruoso. Un ejemplo muy claro es Pennywise en It. Otra cosa es que en la primera película sí se le vea como un payaso. Fíjate ahora que le sacas precisamente a Pennywise, es curioso, porque una de las cosas que se le suele echar en cara a Stephen King es que sus remates, sus finales no son muy buenos. De hecho, se reían de eso en la última adaptación de It, porque suelen ser decepcionantes. Esto puede ser por muchas cosas, pero uno de los motivos es porque Stephen King intenta crear ese contexto de terror desconocido que se escapa a nuestra comprensión. It, Pennywise, viene del espacio. No sabemos de dónde ni qué relación exacta tiene con la tortuga, otra criatura mitológica. Lovecraft en Stephen King es donde mejor se ve, es en La Torre, en la serie de La Torre Oscura. Y bueno, decía, precisamente en las dos películas, las dos adaptaciones de It, donde más han fallado siempre ha sido cuando les toca representar a Pennywise en su última forma, en esa araña. Porque cuando uno lo lee, se puede imaginar una araña peluda, fea, una araña más con pompones, a lo mejor también, como el payaso. Lo que sea, se puede imaginar lo que sea. De hecho, nunca se describe la forma que toma Pennywise para matar a Georgie, el hermano de Bill, el primero que aparece en la famosa escena de la boca de tormenta. Sí. Lo que dice, lo describe así, dice, croó la cosa. Lo único que se nos dice es que croa. No sabemos lo que es en la forma que tomó Pennywise. Eso ahí lo consigue. Pero luego llega el momento de revelarnos cómo es, en su forma digamos, final. Y si te lo muestran, ya pierde. En la primera película nos enseñaron una araña casi un robot, se movía muy, muy lentamente, un poco ridículo todo. Y ahí se cargó cualquier terror que pudiéramos tener. Si pudieras tenerle miedo a Pennywise gracias a la actuación de Tim Curry, ves esa araña y se te acaba todo. Ya no tienes miedo. Y en la última película, pues 3/4 de lo mismo, porque quisieron corregir ese error y nos mostraron una araña payaso con la cara de Bill Skarsgård, pero sigue siendo algo ridículo. El hecho de que se nos muestre le quita ese misticismo y ese terror de lo desconocido que tanto necesita ese tipo de historias. A mí esa parte, por ejemplo, personalmente, cuando la vi en el cine, no me disgustó, pero es verdad que, claro, ¿cómo representas a un ser que no tiene forma? Es un problema de adaptar It. Ese final es muy difícil de adaptar. No le estoy echando críticas a las dos adaptaciones, me gustan las dos, pero es cierto que ese es un problema de muy difícil solución y que no
y no fácil. Y no puede... Si no lo haces perfecto, va a acabar mal. Quiero No, decir. es complicado, es complicado. Siempre Yo diría que la mejor adaptación de este tipo de temática, aparte de Alien el octavo pasajero, que yo estaría de acuerdo bastante contigo, Enrique, de que probablemente sea la mejor película que intenta adaptar una cuestión de terror cósmico, pero también es cierto que en el año 95 John Carpenter lleva al cine En la boca del miedo. Sí. Que también creo que hace un planteamiento que es difícil y creo que lo hace bastante bien. La boca es apasionante y fascinante porque siendo una historia muy buena de terror cósmico, es también un homenaje a Lovecraft, ese autor que crea toda la locura que lleva a Sam Neill al manicomio al final, es realmente Lovecraft. Lo único que falta es el nombre. Y en efecto es más un homenaje al terror cósmico que una obra de terror cósmico per se, pero sí es muy buena historia. Precisamente Carpenter hace una historia de terror cósmico mucho mejor que esa, y fíjate que me gusta, repito, en La Cosa. De nuevo, La Cosa, también. una historia de algo desconocido que no comprendemos. Los científicos nunca llegan a entender exactamente qué es, ni dónde viene, ni nada. Solo saben que el fuego es lo único que puede acabar con ello de seguro, debido a que todas las células de esta criatura tienen vida propia. Y entonces ahí el terror viene de ¿qué? De las transformaciones del monstruo, todas maravillosas, de creaciones de Rob Bottin, que hoy en día se mantienen. Para mí esa película es el mejor despliegue de efectos especiales de la historia. Ningún ordenador puede rehacer lo que consiguió Rob Bottin en esa película. Pero bueno, fuera de eso, el terror no viene de las formas monstruosas que adopta la criatura, viene de la tensión y del miedo a no saber quién es humano y quién no, de lo desconocido, en otras palabras. Eso es lo que le convierte en horror cósmico de primidísima calidad. Eso, por ejemplo, es muy interesante, ya que hemos hablado también de Sam Neill antes con La boca del miedo. Horizonte Final tiene elementos muy similares. Otra. El Horizonte Final también imperfecta, pega algunos, se tropieza de vez en cuando, pero sí es una película muy buena, de horror cósmico, un planteamiento bueno. Y el problema que lo separa, sigue siendo de todas formas terror cósmico, es ese que no depende solo de lo desconocido, que también está ahí, está presente, muy bien hecho, sino también para crear terror de alguna manera parece confiar demasiado en la sangre. Pero sigue siendo otra forma de crear terror. Yo soy el primero que disfruta viendo casquería en el cine. Ya. Bueno, si vamos a hablar de sangre, debe depender mucho de ella. Y gore en este campo, qué mejor que Evil Dead. Bueno, hay muchos, Esa la quería mencionar. Evil Dead, cuya influencia Lovecraftiana es obvia por el Necronomicon. El libro que lo provoca todo, que le jode la vida es nada menos que el Necronomicon. Bueno, ahí lo que pasa es que el personaje principal se emborracha y dice, voy a leer este libro, qué curioso el Necronomicon. No, es inteligente que eso. El Necronomicon lo leen al poner una grabación del profesor que lo estuvo estudiando, que vivió en la cabaña antes que ellos, que fueron ahí. Es una situación muy inteligentemente creada. Es la primera película o de las primeras que crea esta tensión que se ha convertido casi en un subgénero del terror. Y la evolución de la saga de Evil Dead es también muy curiosa. Siendo la primera película una película de terror puro, de las mejores de terror que se han hecho, diría yo. La segunda, si no la mejor, una de las mejores mezclas de terror y comedia. Y fíjate, esta debe ser la combinación más difícil de hacer de todo, de todas. Terror y comedia.
eso es casi imposible de hacer, son antagónicas. Pues Evil Dead las consigue ganar a la perfección. Mi escena favorita es cuando Ash descubre que se empieza a partir de risa porque no le queda otra opción cuando los espíritus poseen los electrodomésticos y adornos de la cabaña y se ríen de él, simplemente. Es una escena de locura, es una escena que ninguna mente cuerda puede soportar, y el propio Ash va con ello, dice, para adelante, a ver qué vamos a hacer, no queda otra. Al mismo tiempo te ríes, pero te ríes con un poco de mal rollo, porque esa escena es perturbadora, en esencia. Sí. Bueno, ¿qué más? Antes hemos hablado de Chulu. Chulu ha tenido muchas influencias. Yo no sé si podemos hablar incluso, a lo mejor no exactamente, pero de La cosa del pantano, que es de Alan Moore, aunque sea tan solo por esa forma informe. Por supuesto, por supuesto. Claro, eso por una parte. Y luego en otros cómics ya se ve un poco más esa estética de pulpo, ¿no? O de calamar, que muchas veces... Alan Moore es otro fan acérrimo de Lovecraft. Sí, de hecho, os iba a hacer una pregunta en base a esto. Ya que has sacado el tema de Alan Moore, en Watchmen, ¿el alienígena en cuestión es un ser lovecraftiano? Hay gente que dice que sí y otros que no. Yo diría que sí. Yo no lo considero tal porque es realmente el calamar ese es motivo de debate desde el principio, porque casi que sobra, ¿no? Está ahí y aparece en las... Pero una cosa es el guión y otra cosa es cómo es el ser. Yo sí lo veo el aspecto estético del... A ver, con calma, de uno en uno. Sí, perdón. Yo lo veo Lovecraftiano por dos motivos. Se parece o hace muchas referencias a Chulu con esa forma de cefalópodo en general, aunque es un cefalópodo no claro, o sea, no se sabe exactamente qué cefalópodo es o cómo debe ser exactamente, porque tampoco tiene la forma clara de cefalópodo que conocemos. No es un calamar, no es un choco, no es una sepia, no es un pulpo, es algo raro. Además, se parece más a un Shoggoth, incluso. Entonces, claro, al ser colosal y luego tener una forma no clara, yo sí lo concibo, es eso, un referente muy claro. No sé, Guiño muy probablemente, aunque algo, su presencia no convierte la obra de Watchmen en algo de horror cósmico, más que nada más porque no es una obra de horror. No, está claro. Digo, si hay un guiño, quizás ahí con eso no. Sí, es decir, el hecho de que la palmen 3 millones de personas de manera prácticamente, no sé si porque si se han vuelto locas o por qué, pero... Y ahí hay un elemento que quizás sí sea un poco de guiño, porque el hecho de que aparezca un ser de otro mundo y la palmen 3 millones de personas... Sí, la idea era que el mundo se uniera ante la amenaza de otro ataque como ese y la asistencia de un enemigo incomprensible, que era ese pulpo que mete ahí. Sí, digamos que las consecuencias sí, eso se sabe, pero por eso me llama la atención, porque dices, joder, pues se puede cargar a unos cuantos miles o cientos de miles, pero de ahí a 3 millones y dices, o se han suicidado en masa, o han muerto a nada más verlo, o decir, algún tipo de referencia que digas. Bueno, claro, yo eso lo mencionaba más que nada. Tengo una cosa, y es que, si no me equivoco, ese ser Lovecraftiano raro, gigante, cefalópodo, informe o prácticamente, no sé, muy... Si es verdad que se le ocurre a un pintor que no sabe muy bien cómo describir, y sí se le podría decir que ese pintor o ese artista podría tener cierta referencia a la locura Lovecraftiana. Si se le ve por ahí, pues sí que puede ser incluso, no solamente el ser, sino el cómo surge. Pero por lo demás, no es tan importante como hemos dicho. La propia estética de los mitos, de las criaturas que lo pueblan, y el propio Cthulhu, el primero, está presente en muchísimas cosas y no todas relacionadas con el terror cósmico. Me viene a la cabeza principalmente los diseños del xenomorfo, de H.R. Geiger, para Alien, obviamente, otra vez. Sí. Y, por supuesto, el más conocido es Davy Jones, en Piratas del Caribe.
Es básicamente Sí, Cthulhu con una espada. Zoidberg. No, pero puedes Tenemos a Zoidberg, tenemos... En Venten tenemos también a Vilmax, que es también con esa estética de cabeza de pulpo. Y bueno, Se me ocurren... ¿Habéis visto La Llegada? En Hellboy también aparecen seres raros, enormes y gigantes. Verdad. Y es muy curioso porque luego también tenemos el hecho de que una de estos tomos no nos podemos olvidar, ahora que hablamos... La semilla Entonces, es curioso, ¿no? Esa semilla que antes veíamos en Dagón, ¿no? Por la terminología, ahí se me ha ido, filistea, pero que también tiene, digamos, esos batracios raros que vemos también en Hellboy, también tiene ese aspecto, digamos, Lovecraftiano. Y otro seguidor, Eric Powell, que es muy seguidor de Mike Mignola, cuando colabora con él, también se imagina muchos seres de cefalópodos gigantes, ¿no? Lo cual sí, se podría decir que ha influido en muchos. No podemos olvidar, por supuesto, la influencia que ejerció Lovecraft de forma contemporánea, porque lo he dicho antes, el autor de Conan el Bárbaro era amigo, por correspondencia, de Lovecraft. Muchas historias de Conan el Bárbaro tienen elementos Lovecraftianos. Es que, como decía antes Nacho, Lovecraft era popular en su día. El problema es que no era el tipo de popularidad que tenía Arthur Conan Doyle. Vale. A eso es a lo que yo me refería con popularidad. Y así han seguido creciendo. Así han seguido ha seguido creciendo los mitos. Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decir ahora. Así que... una cosita, ¿habéis visto Aniquilación? Sí. ¿Qué os pareció? Sí, claro. Me pareció una adaptación muy curiosa y muy buena del color surgido del espacio, ahora que recomendé antes. El planteamiento es parecido, totalmente distinto a la ejecución y, por supuesto, cómo la llevan, porque el color surgido del espacio va de una granja en la que cae un meteorito que hace lo que sea. Sí, no, por no hacer spoiler. Acaba como transformando, ¿no? El ambiente que hay. Pero aquí el meteorito crea un área rara, con colores extraños. Ahí se ve la influencia, porque esa película me gustó mucho. Está más que claramente inspirada en el color surgido del espacio. Pasa que luego tira por otro camino y nos sigue enseñando cosas extrañas, cosas desconocidas y unas situaciones para las que no nos esperamos ni que estábamos preparados. Especialmente al final, cuando encuentra a esa criatura que la intenta imitar al final. Bueno, en la animación, esto no lo hemos dicho, y mira que tiene muchísimo humor de por medio, y es el propio Zoidberg también. Sí, lo hemos mencionado. Pero sí. De hecho, yo estaba pensando, ya que hablabas de animación, de Rick y Morty. También. Rick y Morty es trampa, porque Rick y Morty abarca tantas cosas al mismo tiempo. Ya, eso es verdad. Sí, no sé si llamarlo, digamos, con cierto sentido de humor gore. Porque tiene ese sentido de humor negro con... Rick y Morty podemos hacer un episodio solo sobre ellos, pero es serie de la cultura popular. Sí. O sea, es que no se me ocurre una serie o artístico que abarque tantas cosas y con tanto respeto y con tanta fidelidad de la cultura pop. Es que lo abarca todo. Sí. No deja ir con cabeza. Ni siquiera South Park llega a tantas cosas como Rick y Morty. Mira que South Park cuenta con la protagonista, ¿no? El abuelo y el nieto. Y quería decir también los mitos, fíjate hasta qué punto han llegado en la cultura popular, que han excedido el ámbito para el que se crearon, el terror. Yo tengo un cómic que hace bromas a costa de las historias de Lovecraft y te presenta, por ejemplo, a los perros de Tíndalos, criaturas que te persiguen
a través del tiempo y el espacio como un perro normal que busca huesos, o a Cthulhu como un ser que solo quiere echarse una siesta, por ejemplo. Cosas más Sí, es verdad. light y más de humor. Y el propio South Park tiene 2 capítulos, o 3 incluso, dedicados en el que juega un papel importante el propio Cthulhu. Los Y Simpsons desde le luego, hacen también un homenaje muy escueto, es verdad, pero aparece. Yo voy a mencionar otra animación. Yo creo que todos conocemos Scooby-Doo, pero hay una serie, la última que han sacado, de 2010 a 2013 y empezó y terminó el 5 de abril de ambos años. Son 52 capítulos en 2 temporadas, cada una de 26. Pero hay un personaje, igual que está Vincent Price con su personaje concreto, que es Vincent Van Gogh. Hay otro personaje que hace referencia iba a decir a Chulu, a Lovecraft, que es H.P. Lovecraft. O sea, ya de por sí han cogido amor, ¿no? Por odio. Sí. Lo han cogido, lo han hecho a posta y además sus creaciones literarias son muy parecidas. Vive solo, es muy lúgubre y muy oscuro todo por su parte. Y luego lo que es curioso es que en uno de los capítulos en los que aparece, habla con otro autor también, que es Harman Ellison, que ya hablaremos en su momento, si hace falta. Y es muy curioso porque en este capítulo empiezan a hablar entre ellos e inventarse cosas, ¿no? Lo cual puede incluso hacer referencia a que este segundo autor haya tenido ciertas, aunque pocas o no tantas, referencias o influencias de Lovecraft. Y bueno, yo es una serie que recomiendo bastante. Todos conocemos, como he dicho, a Scooby-Doo y toda la panda. Pero esta yo la veo incluso más seria que otras series de Scooby-Doo. Sí. O sea que si podéis, os lo aconsejo. Lo tendremos en cuenta. Yo por terminar, sacaría por último los videojuegos, que son un medio artístico, porque lo son, que se ha convertido en un buen aliciente para las historias Lovecraftianas y realmente ha tenido varios éxitos. Fuera ya de influencias más o menos puntuales, como serían en Silent Hill o en la serie de Penumbra o en Amnesia. Tenemos las obras que tratan el tema Lovecraftiano directo. Primero, La llama de Cthulhu, de Sinking City, que relativamente es nuevo. Bueno, no se me viene ninguno más, pero sé que hay. Seguro luego me vienen más. Pero el que creo que quiere hablar sea Bloodborne. Digamos que es el que más influencia o más fuerza ha tenido, digamos, de cara a la gente a probar un juego que de entrada no es a lo mejor lo que se esperaba y se ha encontrado con algo mucho mejor. Bloodborne es tal vez la obra no literaria que mejor encapsula a Lovecraft, más incluso que Alien. Alien será la mejor película de terror cósmico, pero Bloodborne es la obra artística fuera de la literatura que mejor hace el terror cósmico. Porque tiene todos los elementos. Tiene un culto religioso de fondo, nunca es lo principal, que lo controla todo. Tiene criaturas que mueven los hilos sin tener en cuenta los seres humanos, no son nadie. Tiene un ambiente primero gótico y después prácticamente de desesperación. Lo primero gótico es la influencia de la gótica, que es la historia original de hombres lobos principalmente, y luego el castillo de Drácula, que está en el castillo de Cainhurst. Sí. Es básicamente el castillo de Drácula. Pero decía, lo que lo convierte en una historia perfecta de terror cósmico es ese giro a mitad del juego, que es perfecto. Nos hemos encontrado, cuando llegamos a ese punto, con hombres lobo y criaturas bestiales a medio transformar, ogros.
unas bestias parecidas a vampiros incluso, pero de vez en cuando nos hemos encontrado también, cada vez más, además, según nos acercamos a la escuela de Birkenwerth, nos hemos encontrado unas criaturas un poco raras, unas moscas ahí, un bicho con tentáculos que nos sorbe el cerebro. Eso no es una bestia normal, ¿verdad? Eso desentona. Y entonces llega el momento y matamos a Rom, la araña, que no pega para nada otra vez, como esas moscas que hemos visto antes, desentona mucho. ¿Y qué pasa? Que al matar a Rom se descubre la verdad, y es que todo este tiempo estábamos siendo observados o no podíamos ver, más que ser observados, no podíamos ver la realidad, que es que hay unas criaturas invisibles, ya no, va a ser levantable el hechizo, ahora lo podemos ver, que están ahí, siempre han estado ahí y no lo habíamos visto. Esa revelación que la sufre tanto nuestro personaje es lo que convierte a Bloodborne en una obra de terror cósmico perfecta. Nos da con un mazazo de realidad, incluso si no, tanto si queremos como si no, a todos. No, desde luego. Porque parece ser, en un primer momento, con el juego, que bueno, tú, o sea, los seres humanos como que intentan aprovecharse de esos antiguos, a esos seres de otro mundo. Esa es la historia típica del terror cósmico, característica de querer jugar con lo que no se conoce. Recordemos el lema de la Iglesia de la Sanación: teme la vieja sangre. Lawrence no lo sigue. Lawrence dice que no lo va a olvidar, pero a la primera de cambio empieza a utilizar la sangre antigua para crear su iglesia y para controlar el pueblo de Yharnam. Y es el primero en transformarse en una bestia, porque no conoce esas consecuencias de utilizar la sangre vieja. Tienen a Ebrietas, que es básicamente Cthulhu. Tienen a Ebrietas escondida en las profundidades de la catedral. Hay misterios, cosas que no se deben descubrir. Y luego en el DLC, lo que nos dice María antes de intentar matarnos, hay cosas que bien deberían quedar ocultas. Sí. Es una constante en Bloodborne. Estoy pensando en otros dos juegos. Uno más serio y otro mucho más cómico. Y bueno, unos de los 90 y otro de los 80, ¿no? Por una parte, la saga de Alone in the Dark, mucho más de investigar. Siempre, bueno, puedes elegir entre un chico y una chica, al menos en el primero y el cuarto. Y el caso es que tú empiezas investigando una casa y luego vas viendo que hay seres extraños por allí, lo cual es Lovecraftiano. Pero por otra parte, si nos fijamos, yo creo que bueno, no sé si lo conoceréis o no, es La Hora del Tentáculo de los 80. No, eso no lo conozco. No. Es hilarante. Por una parte tenemos, si no me equivoco, un tentáculo bueno y un tentáculo morado, ¿no? Que han cobrado vida. El morado va a ser, si no me equivoco, el malo, que lo que quiere es vengarse y destruir todo el planeta, ¿no? El caso es que tú tienes un investigador, no, de hecho tienes tres. Lo que pasa es que lo tienes en presente, pasado y futuro. Fíjate si ya es complicado de por sí, porque si no me equivoco, el Lovecraft también juega con estos saltos temporales en algún momento, si no me equivoco. Poco, pero lo hace. En La Noche de los Tiempos es la obra que más trata eso. Luego, por una parte tenemos muy buena, aunque también, igual que Las Montañas de la Locura, densa. Claro, por un lado tenemos en este videojuego este icono, digamos, tentacular. Segundo, tenemos la investigación, el miedo a lo desconocido y los viajes en el tiempo con tres protagonistas que tienen que interactuar para, obviamente, deshacer este terror que ha surgido con la mutación de un tentáculo hasta que cobra vida y la venganza que quiere dar. Obviamente con hilarantes guiños de si un martillo lo tira un obrero y resulta que de ser diestro a ser zurdo resulta que ha cambiado una estatua. Cosas muy, muy tontas, pero que luego va a ir encadenando acciones que van a influir en, ya sea o bien en el pasado o en el presente o en el futuro,
y que va a ir haciéndolo uno de los tres protagonistas dependiendo del momento en el que esté. Es muy, muy raro. Y en la forma de crear yo lo veo muy Lovecraftiano en ese sentido. Desde luego. Yo, por ejemplo, un juego que a mí me llamó la atención, que aparentemente no parece Lovecraftiano, pero que hay elementos que sí me hacen a inducir que lo es un Zelda que fue sacado para Nintendo 64, que es el de la máscara de Majora, que es cuando se nos revela... Sí, cuando se nos revela que la máscara de Majora tiene vida propia, y no solamente tiene vida propia, sino que ha estado jugando con su portador como si fuera una marioneta y que quiere destruirlo absolutamente todo porque odia a la humanidad y a todos, bueno, a todo ser viviente de ese mundo. A mí eso me llamó mucho la atención con el tema este de la luna que caía a las 72 horas y demás. Eso sí que me pareció como una revelación de que, claro, volvía loco al portador de la máscara, de que le da exactamente igual las vidas de cualquier otro ser, porque las considera inferior, es decir, lo que nosotros diríamos, pues a nosotros no nos importa pisar una hormiga, nos parece insignificante, pues a este ser le pasaría lo mismo con los seres humanos. Yo creo que ahí hay una similitud que a mí me llamó poderosamente la atención en su momento cuando lo jugué. Sí que la hay, es lo que decía antes, los mitos son tan amplios y tan abiertos que se pueden filtrar en todos los géneros. Decía antes el cómic este que cogía las criaturas de los mitos y las colocaba casi como dibujos animados para niños, ¿no? Pues a eso me refiero. También había una película de comedia sobre el linaje Lovecraft, se llama The Last Lovecraft, que era básicamente como el último descendiente de Lovecraft que le tocaba defender la tierra de estas criaturas, ¿no? Y era una comedia. Es que es lo bueno de todo esto. Nos permite tomar este universo tan rico, tan bien trabajado por autores de todo tipo de creencias, de influencias y de estilos, que ya es inmortal. Los mitos, al igual que el propio autor, se ha convertido en un pilar de la cultura popular y del terror inamovible. Por cierto, no hemos hablado de Arkham, que íbamos a mencionarlo antes. Sí. Y bueno, otra influencia más, realmente, otra de guiño. Con su asilo, ¿no? Con su asilo para, además, gente loca. Sí. Y bueno, y al que más vamos a encontrar, o uno de los que más vamos a encontrar haciendo referencia a la locura, es el propio Joker. Sí, un ser nihilista, por excelencia. Sí. Me importa poco el resto de personas. Él está ahí y yo a lo mío. De hecho, antes Enrique mencionaba la cuestión de Miskatonic, la universidad esta de Birmingham, que aparecía en Bloodborne. Yo creo que es una clara referencia. Es muy posible, o sea, es más que probable una referencia por por el simple hecho de que Lovecraft, como dije al principio, le apasiona o de alguna manera siempre coloca a sus personajes como literatos y gente culta, que se mueve por su curiosidad y su deseo de conocer. No son nunca hombres rudos o fuertes. Esos personajes no les tienen mucha estima. Yo entiendo. Él tiene siempre gente que ha leído y que busca conocer más del mundo que le rodea, aunque le cueste su cordura. Yo entiendo que esto es porque, digamos que el ansia de conocimiento que tiene el ser humano, como que al final se traduce en perder la cordura. De algún modo. Es lo que decíamos también, Lovecraft rechaza, aborrece ese positivismo y esa pretensión de que el ser humano es capaz de todo y que tiene el derecho sobre el cosmos, como si fuera la criatura que lo domina todo, ¿no? Puede que en la Tierra en este momento lo seamos, pero fuera de la Tierra no somos nada más que una mota de polvo. Y Lovecraft quiere recordarnos eso, porque aborrece esa actitud casi chulesca del ser humano, de creer que lo domina y lo controla todo. Desde luego. ¿Cómo veis el panorama
en un futuro para que se puedan, por ejemplo, hacer una serie antológica, por ejemplo, de historias de Lovecraft o... Ya se están haciendo. De hecho, Sí, se han hecho mucho seguro tiempo. que se siguen haciendo, eso seguro. Y me suena que había un proyecto sobre hacer una historia sobre la vida de Lovecraft, mezclándolo como si fuera Lovecraft escribiendo sobre lo que él se encuentra, como si los Ah, mitos fueran reales. Pero eso un no me poco acuerdo ahora mismo. Lo leí como muy el de pasada. biopic este que hicieron de... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. De J.R.R. Tolkien. Sí, algo así. Una De hecho, serie. Alan Moore escribió un cómic con esa temática. Ah, mira. Es que lo vi en una librería y no sé por qué no me lo compré. Mala suerte. Ya lo encontraré en otra ocasión. No hay Bueno. dinero suficiente. Es ¿Qué que ni se la le va? historia no da dinero. Bueno, Bueno, No, pues yo creo que aquí lo podemos dejar. sí, yo creo que bueno, una sí. ¿Alguna pregunta. Es conclusión? verdad ¿Algo que os que- gustaría ver en películas, series o videojuegos Sí, de Enrique esta quería temática? decir algo. Yo quería preguntar, claro, si también tiene mucha, digamos, aversión a las mujeres, porque si no me equivoco, también es otro de los temas, aunque sea poco tratado, Sí, y, y creo que también eso queda más claro. Eso está mucho más claro. mucho más claro. Lovecraft, sí, porque Lovecraft realmente le costaba hablar con las mujeres por el mismo motivo que le costaba hablar con otras minorías, porque no estaba acostumbrado y tenía miedo. El miedo es la sensación que va a dominar su vida por completo, siempre. Pero cuando consigue Solo superarlo, por cuando se unas casa con cosas. Sonia, a Sonia le preguntaron, años después de su divorcio, en Sí. cierta ocasión, si Lovecraft pues había sido un buen esposo, ¿no? Mm. Y ella dijo que sí, que había sido más que correcto en la cama. De alguna forma lo insinuó así. Por lo tanto, Lovecraft otra de esas cosas que más o menos consiguió superar. No se volvió a casar, su miedo siguió ahí, pero desde luego no fue célibe ni nada de eso. Por Él cierto, era capaz de superar sus miedos, es a lo que me refiero, estoy y sus pensando, limitaciones. es verdad que el Arkham Asylum o la llamada de Chulu están ahí incluso como juegos de mesa, pero a mí me recuerda un poco, a lo mejor no por el nombre ni nada por el estilo, pero ¿podría, por ejemplo, el Cluedo tener cierta referencia Lovecraftiana? No, yo Cluedo lo veo más bien como de influencia joder, Agatha Christie, copón, no me venía, de Agatha Vale, Christie y de Conan Doyle. vale. Lo veo más una historia de esos dos. Lo digo porque me resulta familiar, digamos, aunque sea más encontrar la persona, el arma y el lugar, pero luego te fijas, por ejemplo, en cosas, pues, Arkham Asylum y demás, también tiene A una ver, serie de personajes en también un... tenemos en cuenta que el Cluedo, concretamente el Cluedo, igual que el Monopoly o el Risk, es un juego muy popular que ha tenido muchísimas versiones. Así que, Sí. dependiendo de la versión, pues habrá alguna con una temática más Lovecraftiana que otras. Mm. Mm. Pero Bueno, originalmente el juego en su origen está claramente inspirado, principalmente en Agatha Christie también. Y como es Agatha Christie, pues obviamente se remonta a Conan Doyle. vale. Bueno, Vale. pues no sé, algo más que se Y, nos ocurra, así. a ver, yo por mi parte espero ver una película decente sobre Cthulhu. O sea, técnicamente está la llamada de Cthulhu, que no está mal la adaptación, pero me Sí, la muda, gustaría algo dices. mucho más, entre comillas, quitándole Nacho, obviamente, ¿te porque refieres a la adaptación muda? sí, Sí, esa es una adaptación correcta, pues recógelo tal cual. Y es curiosa de ver, pues la hicieron en el 2000 y poco. Y la hicieron así como con estética de los años 20. sí. Curioso. Claro, es decir, yo espero que Guillermo el Toro o alguien que digamos que trate con cierto respeto la obra Mm. de este hombre pueda llevar a hacerlo de aquí a lo mejor a unos años. O sea, yo tengo esa esperanza. La tecnología la tenemos, o sea que en ese sentido no hay problema. No, a ver, es verdad que, Realmente por no ejemplo, hace falta
no hace falta utilizar tanta tecnología, porque como dije, las historias de Lovecraft no necesitan que te muestren al monstruo. Tenemos, por ejemplo, una película muy buena que hace eso es Bird Box. Bird Box. Sí. No la he visto todavía. Solo se conozco el meme de... Es muy interesante. Es muy interesante porque obviamente algo pasa, se produce una serie de cuestiones, no vamos a hacer tampoco mucho spoiler, pero claro, no se muestra en ningún momento ningún tipo de criatura abominable, llamémoslo así. Bueno, oye, ¿qué pensáis también del visitante? El visitante puede también tener ciertos toques Lovecraftianos, siendo en este caso una... No la he visto, así que no sé decirte. Bueno, yo no sabría decirte, porque... A ver, hay elementos que me recuerdan a Pennywise, pero es que muere de manera muy absurda, tío. Al final, o sea, lo lamento por el spoiler, pero cargarse a Pennywise era mucho más complicado. Y se supone que es un ser Lovecraftiano. Claro. Es verdad que no es tan potente como tú dices, ¿no? Después de todo, si no me equivoco, es una novela de la cual luego han sacado la serie. Sí, una novela de Stephen King. Claro, por eso. Pero como también es muy seguidor de Lovecraft, pues por eso la menciono. Yo no lo consideraría un monstruo Lovecraftiano. Sí lo podría considerar como un ser de otro mundo, de fuera de la Tierra. Podría ser posible. Pero no creo que tenga ese poder, esa fuerza. Porque vamos, corrígeme si me equivoco, Enrique, pero el panteón este de dioses son inmortales, pueden morir. No se sabe. No podemos saberlo. El caso no, lo digo porque a lo mejor hay algún relato que a lo mejor yo no haya leído en el que dan muerte a uno de estos. Estudiado, no podemos acceder a ellos. En la llamada de Cthulhu, el marinero que relata su encuentro con el propio Cthulhu dice que le embistió con el barco y se desintegró el bicho en una masa amorfa que luego se rehizo a sí misma después. Por tanto, en teoría no podemos matarle. Eso es lo que viene a decir. Pero vamos, no lo sabemos. Eso es parte también del terror, como decía antes, lo desconocido. Sí. Vale. Pues yo creo que con esto... Yo creo que sí, pero voy a decir que voy a dejar aquí, digamos, una pequeña imagen, no imagen, un pequeño vídeo en el que está en inglés, pero bueno, en el que se puede ver un pequeño guiño que he comentado antes de Hatecraft, ¿no? De H.P. Hatecraft como personaje dentro de Scooby-Doo Misterios S.A. Vale, lo dejaremos en la descripción. Sí. Vale, pues yo diría que con esto tenemos todo, a menos que quieras decir algo, Enrique, o... No, solo decir que todas las referencias que hemos mencionado hoy no son más que una fracción de todas las que hay. Cualquiera que conozca más o menos la obra de Lovecraft y empiece a mirar otras obras en World of Warcraft, por ejemplo, están los dioses antiguos, por mencionar otro más, o en infinidad de películas y obras literarias, se va a encontrar esas referencias, esas influencias. Y va a ver de verdad hasta qué punto llega todo esto. ¿Por qué es tan importante? Es verdad que no hemos tocado muchas películas, lo lamentamos en el alma, pero es que si no es imposible. O sea, está claro que está The Void, El Infinito, Dagon, la saga Cloverfield, entre otras muchas, pero es que de hecho la propia serie True Detective también tiene guiños. Sí, solo quería hacer ese último inciso para aclarar. Que cualquiera que quiera, que esté interesado en esto y que se meta ahora o que esté entrando, va a encontrárselo hasta en la sopa, quiera o no quiera. Sí. Por buenos motivos. Así que adelante y siga explorando. Muy bien. Como diría Leonard Nimoy. Pues sí, justo. Pues nada, darle a like si os ha gustado, compartir y suscribiros al canal. Y recordar que tenemos vídeos nuevos cada semana. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Chao.